El mediodía a las 7 de la tarde. Ajusta bien tus tiempos. Hay gente que sale me ha dicho, pastor, yo salgo a las 12 en punto de trabajar, pero en lo que hago en llegar y ahí les caemos. Cáiganos, vamos a estar en un tiempo especial, convivir, conocernos, estar más tiempo juntos. Sábado es muy importante. Hoy quiero hablarte de una serie que voy a empezar hoy, que a mí me emocionó mucho cuando la estuve estudiando y es muy práctica y podemos llevarla a cabo. Gracias, mijo. Podemos llevarla a cabo en nuestras vidas. ¿Qué te parece si le damos un aplauso a la palabra de Dios? Señor, queremos darte gracias por tu palabra y hoy, Señor, vamos a escuchar tu preciosa palabra. Dame su lugar. Gracias. Hoy quiero hablarte acerca de enfrentando las tormentas de la vida. Todos, absolutamente todos, empezando por el pastor, de repente pasa por tormentas en la vida. De repente pasa por situaciones difíciles y no hace mucho, hace una semana el Señor nos dio la victoria por la salud de mi esposa. Estuvimos casi 20 días batallando mucho, no sabíamos, la llevé ahora sí, como dice la Biblia, a varios médicos y lo bueno de todo es que todos los resultados salían perfectos y decían, bueno, pero ¿por qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios nos dio la victoria y pues bueno, muchas cosas, no tengo por qué estarte contando mi vida, pero lo que trato de decirte es que todos, sin excepción, pasamos por tormentas. De repente, de vez en cuando surgen situaciones que esa tormenta no es otra cosa más que problemas. Todos pasamos por problemas y esos problemas lo podemos hoy, de acuerdo a mi tema, a esta serie que vamos a estar viendo por 3-4 miércoles, pues son tormentas. Y esas tormentas pueden causar confusión en nuestra vida, puede molestarnos, puede hasta de forma figurada sacarnos el aire de los pulmones y de repente no saber ya qué hacer en nuestra vida. Y sabes que el problema no son las tormentas, sabes que el problema es lo que produce la tormenta, que son niveles de estrés muy altos, niveles de ansiedad muy altos en nuestras vidas, y son de las cosas que es necesario cuidar. El estrés, la ansiedad, dicen los psicólogos que es una parte buena dentro del ser humano porque es como mantenernos alertas. Es algo que nos dice, ten cuidado con lo que va a venir. Y es mantenernos alerta. Pero todo es bueno hasta ahí, hasta que el estrés o la ansiedad toma el poder de tu mente. Y cuando la ansiedad tiene el poder de tu mente, lo controla. Y es el momento cuando la persona empieza a vivir una situación crítica que en el ámbito médico se le llama un cuerpo inflamado, un cuerpo que está inflamado por químicos, tóxicos y todo lo que le metemos a nuestro cuerpo. Una enfermedad no es otra cosa más que la reacción de un cuerpo inflamado. En lo emocional y en lo espiritual sucede lo mismo. Cuando yo permito que la tormenta ahora sí que me atormente, lo que me va a llevar es hacia un nivel de estrés muy alto. Lo que esperábamos que ese día fuera un día glorioso, resulta ser que fue un día fatídico, ¿no? A veces mi esposa y yo decimos, para poder calmarnos un poco cuando vivimos una tormenta, decimos dos cosas. Una, no debimos habernos levantado de la cama hoy. Y la otra es,
Lo bueno es que ya se va a terminar el día. Y ya vemos mañana, ¿no? Pero ese día, Señor, ¿qué pasó? Fue un problemón, una cosa nos llevó a otra y fue una tormenta increíble que nos metió en un nivel de estrés muy pesado, pero que hemos descubierto a través de la vida, mi esposa y yo, después de 30 años de cristianos, después de 30 años de estar juntos, descubrimos que las tormentas van a venir, pero lo que no debemos permitir es que nuestros niveles de estrés se eleven. Y hay una solución bíblica. Yo te quiero enseñar esto. Y esto está en la Biblia, en Hechos capítulo 27. El apóstol Pablo navegó por muchas tormentas. De hecho, cuando Pablo decidió servir al Señor, pues fue azotado, fue encarcelado, fue alguien que fue apedreado, fue dado por muerto, fue echado al basurero, fue perseguido por los políticos de la época, fue perseguido por... un aplauso a Didi, ya llegó Didi. Que haya desfile de Didi en el nombre de Jesús. Si saben que nuestra cafetería ya abrió a público general, ¿verdad? Hay que estar orando por nuestra cafetería de la iglesia, que Dios la prospere para que nos ayuden a pagar la luz, ¿ok? Bien, volvemos al tema. Pablo es un ejemplo de lo que es estar en una tormenta. Fue fugitivo de los romanos, inclusive de su mismo pueblo. Fue fugitivo entre los mismos judíos. Y él pasó no por una tormenta. Hechos 27 me está hablando de la tercera tormenta que Pablo vivió. ¿Y quién mejor que un experto en tormenta nos enseñe a cómo mantener la calma? Porque en Hechos 27 el mismo Pablo, quien había vivido tormenta tras tormenta, le dijo a todos los marineros: hey, tranquilos, no pasa nada, no nos vamos a morir. Pero la situación estaba tan grave que no puede ser posible que el mismo hombre que estaba pasando por un estrés, que estaba pasando por una ansiedad, que estaba pasando por una tormenta, no permitió que los niveles de estrés fueran tan altos, sino que incluso él se convirtió en una persona que le dijo a todas las personas estresadas del barco: hey, tranquilos, no vamos a morir. Y como diciendo: ¿y quién te lo dijo? Y él dijo: a mí Dios me dijo anoche que nadie va a morir. Es más, que ni un pelo va a ser tocado en sus vidas. Quería leerte Hechos 27, está muy largo, pero no sé si producción me puede poner el video. Es el mismo capítulo, Hechos 27, todo. Nada más que está con ilustraciones, y está padre cuando vemos ilustraciones, porque no solamente leemos, sino nos imaginamos y vemos lo que ocurre. No sé si producción puede hacer eso. Sí, Perlita, ¿van a poder hacerlo? ¿No sabes? ¿El video? Bueno, lancemos el video, y si podemos, Natana, cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, Pablo y algunos otros presos fueron entregados a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Abordamos un barco de Adramitio, en las tres que pantallas, estaba a punto si es de zarpar posible, hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón. Súbanle. Y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Súbanle, desde Sidón, regrésenlo para empezar bien. zarpamos y navegamos 27. al abrigo de Chipre, todo lo que dicen es porque lo los que vientos no eran contrarios. Luego de atravesar el mar, cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, Pablo y algunos otros presos fueron entregados a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Abordamos un barco de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón, zarpamos y navegamos al abrigo de
Chipre, porque los vientos no eran contrarios. Luego de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, de Licia. Allí, el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días, la navegación fue lenta, y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta, frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso, que causará mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que elevaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Luego de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Ya teníamos mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los estoy exhortando a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo en este momento. Así que, ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como Él me lo ha transmitido. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar del bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: Si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días
Él dijo: que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Ustedes no han comido nada. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra, y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Shalom y bienvenidos. Échense una tormentía de esas. Los pobres como andaban. Pero quiero que Pablo nos enseñe entonces cómo es que él, en un momento tan difícil, pudo estar en paz, pudo estar tranquilo, pudo estar con sus niveles de estrés en los mejores niveles, sin ningún tipo de inflamación química de su cerebro por los problemas, que no haya alterado. Pablo nos enseña en primer lugar de que por tormentas vamos a pasar, pero también nos enseña que podemos estar en paz. ¿Alguien sabe cuando los tornados hacen un desastre en cuestión de en las colas, que se les llama, o las vueltas que da un tornado? Pero cuando el tornado, el ojo del huracán pasa por un lugar, hasta sale el sol y hay calma y no hay viento, pero no te das cuenta que estás en medio de un tornado, estás en medio de una tempestad. Y eso es algo que debemos entender. Muchas veces estamos en medio de una tormenta, pero yo necesito descubrir cuál es la clave para yo estar tranquilo en mi alma y en mi corazón. Y está en el verso 29, dice que lanzaron 4 anclas desde la parte trasera del banco y oraron por la luz del día. Dice otra versión, echaron 4 anclas al mar por la parte trasera del barco y le pidieron a Dios que pronto amaneciera. Nuestros problemas, mi hermano, se comportan de igual manera que una tormenta. Siempre que una tormenta natural se va a acercar a nosotros de forma inesperada, y lo que quiere hacer esa tormenta es destruirnos. Así como vimos en el ejemplo que parecía que un viento suave estaba a punto de llevar al barco hacia buen puerto, dice que de repente vino una tormenta. Muchas de las veces vienen tormentas a nuestras vidas de forma inesperada. Hay cosas que no están planeadas, hay cosas que ocurren, pero nosotros no queremos que nada de eso nos ocurra. Pero la Biblia nos dice que mientras estemos en este mundo vamos a vivir por tormentas. Entonces la pregunta es, ¿vamos a dejarnos llevar por la tormenta? ¿Que la tormenta tome control de nuestra vida? ¿Que arruine nuestra vida? La respuesta es no.
Nosotros como cristianos no vamos a aceptar que las tormentas que vivamos como hijos de Dios van a afectar y van a arruinar nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos lanzar 4 anclas y orar para que la luz del día vuelva. Estos, en el ejemplo bíblico, pasaron 14 días en una tormenta. Así es que esas 4 anclas son de las que te voy a hablar. Nada más te voy a hablar de una. Vamos a ver, número 1. Escriba, por favor. Ancla número 1. Hay que lanzar la primer ancla para poder estar con los niveles de estrés lo más bajo posible. Y es el ancla de la estabilidad. La Biblia dice que Pablo habló de 4 anclas que fueron echadas al mar por la parte trasera del barco. Pablo nos enseña y nos dice que el barco definitivamente iba a ser destruido, porque la historia cuenta que iba a encallar donde había piedras y una serie de situaciones. La tormenta, que son olas que provoca el mar constantemente, empezaban a destruir o empezaban a debilitar el casco del barco. Entonces era un problema tras otro. Pero aquí lo que estamos descubriendo, que una de las anclas, bíblicamente hablando, cuando Pablo dijo no se preocupe, nadie va a morir, era el ancla de la estabilidad. Y vamos a ver esto en el capítulo 27, en el verso 20, en la historia que vimos, dice: hasta que al fin se perdió toda esperanza. Llegó un momento en el verso 20 en que la esperanza ya se había terminado. Era un momento donde ya la gente sabía que iba a morir. Era un momento donde la gente ya estaba con un nivel de estrés al máximo, donde ellos ya no tenían ninguna esperanza. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por una tormenta que parece ser que no hay esperanza? ¿Cuántas veces pasamos por una enfermedad que parece ser que no hay esperanza? ¿Cuántas veces pasamos por un problema que ya nos tiene hasta el tope, que parece ser que ya no hay esperanza? Pero la Biblia dice, eso ocurrió en el verso 20, pero en el verso 22 Pablo les dice a todos que se animen. Me encantó. ¿Cómo es posible que están todos así en la tormenta? Y Pablo: ¡hey, muchachos, ánimo! Y la Biblia dice que les dice: ánimo, porque todos se salvarán del naufragio, en el verso 22. Mi hermano, es algo difícil para una persona decirle a alguien: hey, ten ánimo, todo está bien, cuando en realidad volteas y ves la tormenta por un lado, las olas por otro lado, el barco sin rumbo, tus niveles de estrés al máximo. No es tan fácil que alguien te diga: hey, ten buen ánimo. Pero ¿cómo me dices eso, pastor, que tenga buen ánimo? Si tú no sabes todos los problemas que estoy pasando, tú no sabes todo lo que mi mente está pensando, tú no sabes los niveles de estrés en los que me encuentro. Si estás atravesando por una tormenta, muy probablemente podemos entender lo que estos marineros estaban viviendo. Pero yo siempre he dicho, desde que me convertí a Cristo, que sí es posible tener paz en medio de la tormenta. Sí se puede. ¿Cómo? Porque yo sé que hay un ojo del huracán. Y que sé que en el ojo del huracán, ahí hay paz, ahí hay tranquilidad. Pero estoy consciente que estoy en medio de una tormenta. Pero yo necesito reflexionar en mi mente, en mi corazón, en mis pensamientos, que Dios siempre va a tener una salida para nosotros. Apunté por ahí, producción, póngamelo por favor, y me gustaría que lo apuntaras, le tomaras foto, lo escribieras en las redes sociales, lo publicaras. La palabra de Dios es la primera y única fuente de estabilidad
que realmente necesitamos. ¿Cuál es entonces la primera ancla? El ancla de la estabilidad. ¿Quién te da la estabilidad? ¿Me lo puedes decir? ¿Quién te da la estabilidad? Ahí, ¿qué dice? La palabra. La palabra de Dios. Entonces, consejo, mi hermano, te voy a dar este consejo de parte de tu pastor. Es la palabra de Dios. Tienes que acudir a la palabra de Dios. Yo no sé si usted lo ha experimentado. Yo, en mi experiencia de 30 años, mi esposa en la experiencia de 30 años, no hay nada que nos haya dado paz y nos haya devuelto la paz que la palabra de Dios. La palabra de Dios necesita ser leída. La palabra de Dios necesita ser memorizada. La palabra de Dios necesita ser meditada. La palabra de Dios necesita ser escrita. Tome un buen ejemplo las personas que les gusta apuntar, que tienen sus cuadernos o que usan ya el sistema moderno de subrayar. Escriba. Yo no tengo el hábito, por ejemplo, mi esposa tiene el hábito de escribir en un cuaderno, pero cuando a mí Dios me habla en mi iPad, en mi iPhone, yo hago un screenshot. ¿Para qué? Para que se quede grabado en mi galería lo que me impactó y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer. ¿Sabes algo más? Cuando alguien viene y me viene con una tormenta, cuando alguien viene y me viene a decir que está pasando por un momento difícil, saco mis apuntes modernos, que son capturas de pantalla. Saco mis apuntes modernos y le digo: espérame, tengo una solución para ti. Saco mis apuntes y digo: ¿sabes? La Biblia dice esto. La palabra de Dios debe ser algo que debemos leer cuando estamos en medio de una tormenta. Cuando usted se encuentra en un problema, usted lo primero que tiene que hacer es soltar la primera ancla, la ancla de la estabilidad, y usted la va a encontrar en la palabra de Dios. Porque Pablo, cuando dice la Biblia ahí en el verso 20, que dice que al fin se perdió toda esperanza, viene Pablo en el verso 22 y dice: ¡Ea! Me acaba de hablar un ángel y Dios me dijo que ninguno va a perecer, ni un pelo será tocado. Quizás el barco no lo rescatemos, pero no habrá ninguna vida perdida. No me acuerdo que el número de ciento y tantos o más eran los que estaban allí. Entre los marineros, los capitanes del ejército y los presos, porque era un grupo de presos que tenían que ser llevados a juzgar a Roma. Ni uno iba a perecer. Y esto significa: Dios me habló. Diga conmigo: Dios me habló. Dígalo otra vez: Dios me habló. ¿Qué es esto? Significa que me fui a la Biblia y Dios me habló. Es como Pablo diciendo: hey, no se preocupen, porque Dios me habló que nadie iba a morir aún en medio de la tormenta que estamos viviendo. Si usted está viviendo una tormenta personal, si los niveles de estrés están hasta el tope, si usted ya no sabe qué hacer con la situación que está viviendo, no esté buscando ahorita una solución, esté buscando estabilidad en sus emociones. La solución va a venir, pero lo primero que necesita es estabilidad emocional. Y la estabilidad emocional, bajar los niveles de estrés, bajar los niveles de ansiedad, lo vamos a encontrar en la primera ancla. Lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Yo he estado literal, y te lo voy a decir, antes tenía la Biblia, todavía las tengo, pero ahora uso más esto, pero antes tenía la Biblia de papel, y he llegado a estar hincado con la Biblia allí. He estado hincado orando por la tormenta que estoy viviendo, y así leyendo, y mis lágrimas cayendo y mojando el papel de la Biblia, porque estoy encontrando la respuesta de Dios a mis niveles de estrés, que es la estabilidad en mis emociones. Usted y yo debemos darle un aplauso a Jesús.
Usted y yo debemos ir a la palabra. Deje de pelear, deje de estar buscando culpables, deje de estar hablando mal de otras personas. Resuelva su tormenta y venga a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué no venimos a la palabra de Dios en medio de la tormenta? Porque es lo que menos pienso en ese momento. Yo lo único que pienso es: Dios, respóndeme. Dios, sácame de la bronca en la que estoy. Señor, ayúdame. Señor, esto. Y me quejo con Dios, me quejo con Dios. Dios dice: hey, ¿por qué estás navegando? Estos estuvieron 14 días, pero hay muchos cristianos que se la pasan años en medio de la tormenta. El mismo problema, el mismo problema, el mismo problema, el mismo problema, la misma situación, la misma situación. ¿Y qué tienes, hermano? No, pues lo mismo, pastor, otra vez. Es la misma, pastor. Pero espérame, ya necesitamos superar esto. No sé si te lo conté alguna vez. Yo salí de la iglesia de comunidad Monclova, frontera Monclova, allá en Coahuila. Dios me lleva de pastor a Sinaloa, y después de años regreso a mi tierra de visita. Y los pastores de comunidad Monclova me invitan a predicar, y empiezo a predicar, y se acerca al final un hombre que yo conocía cuando yo llegué a la iglesia. Y el pastor principal, el pastor Genaro, le dijo a toda la gente: si alguien necesita oración, el pastor Gabriel va a orar por ustedes. Se acerca mi amigo, porque es un amigo que de muchos años atrás, hablando de 30 años atrás, 35 años atrás: mi hermano, ¿cómo estás? ¿Quieres que ore por ti? Sí, por favor. ¿Alguna necesidad? Y cuando yo me fui de Monclova a Sinaloa, yo lo había dejado con esa tormenta. ¿Puedes orar por la misma tormenta, pastor? Yo, por educado, le dije: claro que sí, mi hermano. Pero yo dije: no puede ser que estemos siempre varados con la misma bronca. Y no solo eso, sino que es lo que me mete en un estrés. Yo ya necesito superar algunas cosas que me provocan niveles de ansiedad alto, niveles de ansiedad en mi corazón, en mi mente. Repito, no es malo, es un sistema de alerta natural que Dios nos puso, pero todo con exceso pues es malo. Si dejas que te gobierne la ansiedad, tarde que temprano te van a salir ronchas, tarde que temprano se te va a caer el pelo, tarde que temprano te van a salir más canas. Yo por eso me las pinto. Tarde que temprano va a haber inflamación en tu cuerpo. Está comprobado científicamente que más del 80% de las enfermedades son de origen mental, por el estrés. Pero Dios nos está dando hoy una clave: necesitas estabilidad, y la estabilidad te lo da la palabra de Dios. La estabilidad te lo da las promesas de la palabra de Dios. La Biblia dice, Salmo 91:1, y lo vamos a leer juntos, por favor, producción. Salmo 91:1. Lo leemos. 1, 2, 3. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. ¿Cuántos creen esta promesa? Esta promesa necesitamos tenerla en esos niveles de estrés que quieran venir. Dios está con nosotros. Ahora vamos a Isaías 41:10, por favor. Isaías 41:10. Esta es una promesa para ti, apúntala cuando estés en ese nivel de estrés. Luego busca la Biblia, tira esa ancla de estabilidad. A la de 3, 41:10. 1, 2, 3. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza y te ayudaré. Te sostendré y con mi mano derecha victoriosa. Den otro aplauso a Jesús. Te puedes imaginar hincado, llorando, viendo esas preciosas promesas,
¿Cómo no va a bajar tu nivel de estrés? ¿Cómo no va a bajar tu nivel de ansiedad? Pero el diablo no quiere que vengamos a las promesas de Dios. Solo 2 capítulos después, capítulo 43, verso 1 de Isaías 43, 1. Mire lo que dice: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Ahí donde dice, oh Jacob, pon tu nombre. Pero ahora, Sandrita Vázquez, escucha al Señor. Pero ahora, Corina, escucha al Señor quien te creó. Pero ahora, Betsy, no es porque las tengo aquí a mi lado, por eso a los de atrás no los veo todavía. Pero ahora, Luz, escucha al Señor. Pero ahora, Mimi, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice, aquí sí leamos todos, 1, 2, 3, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío, dice el Señor. Póngase en pie, por favor. Gracias, papá, te amamos, Señor. Puse más. No sé si hay una diapositiva al final, producción. Al final. Todas esas ya pasaron. Ok. Suelta de tu barco el ancla de la estabilidad. Suelta el ancla de tu barco, el ancla de la estabilidad. ¿Qué es el ancla de la estabilidad? La palabra, no se le olvide, la palabra de Dios, a donde debemos acudir primero, la palabra de Dios. Pero ¿se acuerda cuál fue lo segundo? Aventaron 4 anclas y después ¿qué hicieron? Oraron. Exacto. Cuando usted suelte la primera ancla, que es el ancla de la estabilidad, gracias a la lectura de la palabra de Dios, cuando usted lea esos versículos y muchos más que está llena la Biblia de promesas de Dios para usted, después de leerla, ore al Señor para que salga la luz más pronto y no estemos por años patinando en la misma tormenta. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Yo te pido, Dios, que nos recuerdes hoy cada promesa. Recuérdale a cada uno de mis hermanos las promesas. Yo sé que en medio de una tormenta, en lo menos que me acuerdo es en la palabra de Dios. En lo menos que me acuerdo es en una promesa. Yo estoy envuelto en esos vientos tan fuertes, Señor, que elevan mis niveles de estrés. Pero hoy quiero estar en paz. Trae paz a tu pueblo, Señor. Yo no sé si tú has experimentado eso o estás pasando por esto, pero deja que el Espíritu Santo te dé estabilidad. Deja que la palabra de Dios te dé estabilidad. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Oh, Espíritu, tu palabra trae. Hey, ¿qué tal? Soy Miguel Rodríguez y quiero darte las gracias por ser parte de esta gran comunidad en línea. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para ti y te invitamos a suscribirte a este canal, activa la campanita para que YouTube pueda notificarte sobre el nuevo contenido. Comparte este video para bendecir a más personas y nos vemos la próxima semana.